mi nombre es Olivia Martínez. A mis 33 años, soy gerente de marketing, un puesto del cual me siento muy orgullosa. Mi vida parece perfecta por fuera, pero está llena de complicaciones debido a mi esposo, Ryan. Recientemente, sus actitudes me han dejado con muchas dudas. Todo comenzó de manera sutil. Ryan, que normalmente es puntual, comenzó a llegar tarde a casa, y siempre decía que era por el estrés del trabajo. Pero yo conozco bien el mundo corporativo, es mi mundo también, y podía notar que sus excusas no cuadraban. Luego, llegaron las llamadas telefónicas secretas. Su voz sonaba suave y cautelosa, como si estuviera ocultando algo. Cuando le pregunté, solo actuó confundido, como si no fuera un asunto importante. Pero un día, escuché parte de una conversación. Jessica, el plan, Olivia no lo sabrá. Jessica es la hermana de Ryan. Siempre me ha parecido un poco rara, con su mirada fría y sus palabras afiladas. Estaban conspirando contra mí, mi corazón latía a 1000 por hora, lleno de miedo y rabia, pero no dejé que el miedo me dominara. Decidí mantener la calma y prepararme para descubrir qué estaba pasando. Frente a Ryan, sin embargo, fingí que no tenía idea. ¿Qué quieres decir?, le preguntaba, actuando inocente cuando mencionaba un viaje del cual nunca había escuchado. Por dentro, estaba intentando juntar las piezas, pero temía lo que pudiera descubrir. Las cosas no siempre fueron así. Nos conocimos en un evento de trabajo, él era encantador, y yo, ambiciosa. Empezamos a salir rápidamente y pronto nos mudamos juntos, pero a medida que mi carrera despegaba, la suya parecía estancarse, se fue distanciando, y el hombre que conocí se sentía cada vez más como un extraño. Sabía que confrontarlo no me serviría de nada, al menos no aún, así que observé y esperé. Ryan no lo sabía, pero yo no era una mujer indefensa, era una estratega, y ya me estaba preparando para dar el siguiente paso. En mis momentos de silencio, pensaba en cómo el amor puede cambiar tan drásticamente, pero no tenía tiempo para reflexionar. El juego había comenzado, y era mi turno. Ryan había sido la luz brillante de mi vida, pero ahora, él era la causa de una sensación incómoda en mi estómago. Cuando lo conocí, me encantaba su sentido del humor y su carácter relajado. Los primeros días fueron llenos de risas y amor. Recuerdo lo orgulloso que estaba de mi éxito en el trabajo, pero a medida que mi carrera se disparaba, la suya parecía quedarse estancada. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por un resentimiento que no podía ocultar. Su hermana, Jessica, siempre fue diferente. Desde la primera vez que la conocí, sentí una frialdad en ella. Cuando Ryan y yo nos comprometimos, parecía casi molesta, como si no pudiera creer que él me hubiera elegido a mí. El punto de quiebre llegó una noche calurosa cuando Jessica apareció de repente. Me pidió un préstamo, una cantidad enorme, $5,000, diciendo que lo necesitaba urgentemente. La forma en que lo pidió me hizo sospechar. Acepté, pero con una condición, un contrato legal. Eso pareció molestarla, pero aceptó de todos modos, claramente desesperada. Ese momento me mostró algo sobre la relación entre Jessica y Ryan. Había una mezcla insana de dependencia y manipulación entre ellos. Parecía como si estuvieran jugando algún tipo de juego, y yo no conocía las reglas. Las siguientes semanas fueron un torbellino mientras me sumergía en mi trabajo, tratando de enfocarme en algo que pudiera controlar. Mientras tanto, el comportamiento de Ryan se volvía aún más extraño. Sus estados de ánimo pasaban de un silencio frío a explosiones de ira. Sabía que estaba en una situación arriesgada, pero no soy de las que se echan atrás. Ryan y Jessica podrían estar tramando algo a mis espaldas, pero yo tenía mis propios planes. Estaba acostumbrada a la estrategia en mi carrera de marketing, y ahora iba a aplicar esa habilidad en mi vida personal. La vida era como un ajedrez, cada movimiento importaba, y a veces, tenías que sacrificar algo pequeño para ganar. Una noche de jueves, todo cambió. Ryan había estado más distante de lo habitual, como si estuviera físicamente presente pero mentalmente ausente. Esa noche, descubrí la verdad. Ingresé a nuestra cuenta conjunta para pagar unas facturas y encontré un retiro sorprendente, $85,000. Había ahorrado ese dinero durante mi tiempo como mujer soltera, planeando un futuro donde mis sueños pudieran hacerse realidad. La confrontación fue dura y reveladora. Ryan, sorprendido, se movía entre defenderse y sentirse culpable. Sus excusas no tenían sentido, y sus justificaciones eran aún peores. Estaba claro que esto no había sido una decisión impulsiva, sino algo bien planeado, probablemente alentado por Jessica. Esa noche no pude dormir. El hombre con el que había compartido mi vida se sentía como un extraño, y sus acciones dejaban claro que me declaraba la guerra, y en la guerra, como en el amor,
todo vale. Al día siguiente, hice 2 llamadas. La primera fue a un abogado de divorcios conocido por ser duro y eficaz. La segunda fue a un detective privado, alguien que iba a ser esencial para lo que venía. Si Ryan y Jessica estaban conspirando contra mí, necesitaba reunir mis propias pruebas. Los días siguientes, mi casa se sintió tensa, como un campo de batalla. Las conversaciones nocturnas de Ryan con Jessica se hicieron más frecuentes, y sus planes parecían avanzar. Pero entonces, recibí una llamada inesperada. Bo, el esposo de Jessica, me contactó de la nada. Su voz sonaba tan confundida y frustrada como la mía. ¿Está Jessica allí?, me preguntó. Palabras simples que abrieron las puertas a nuestras frustraciones compartidas. Bo también había notado cambios en Jessica, su comportamiento secreto y su repentina necesidad de dinero. Pronto, lo entendimos. Nuestros cónyuges no solo eran hermanos, sino que estaban trabajando juntos para engañarnos. Creamos un plan. Si Ryan y Jessica querían jugar a un juego, nosotros les íbamos a dar uno que no olvidarían. Bo y yo, unidos por nuestra traición compartida, estábamos a punto de darle la vuelta a la situación. La red de mentiras de Ryan y Jessica era compleja, pero en su arrogancia, habían pasado por alto una cosa crucial, habían subestimado nuestra fuerza. En un café tranquilo, Bo y yo discutimos el plan. Bo, que había soportado las manipulaciones de Jessica durante años, entendía completamente mi situación. Su historia era igual a la mía, un amor que se volvió amargo, confianza que llevó a la traición. Mientras hablábamos, nos dimos cuenta de que Ryan y Jessica estaban planeando un viaje, unas vacaciones lujosas pagadas con el dinero que nos robaron. La idea de que se estuvieran divirtiendo a nuestra costa solo alimentó nuestra determinación. Teníamos que actuar rápido antes de que se fueran. El plan era simple pero audaz. Los dejaríamos ir al viaje, pero nos aseguraríamos de que no pudieran acceder a sus fondos. Pronto se darían cuenta de que no eran tan intocables como pensaban. Para poner la trampa, cambié la tarjeta de crédito de Ryan por una tarjeta de membresía de gimnasio vencida, un señuelo que no notaría hasta que fuera demasiado tarde. Bo se encargó de que sus fondos de viaje se congelaran tan pronto como llegaran a su destino. El día antes de que se fueran, vi a Ryan empacar, fingiendo que no me importaba. Estaba emocionado, ajeno a la tormenta que se desataba. ¿Me vas a extrañar?, me preguntó, sonriendo. Claro, respondí, con voz cargada de sarcasmo. No lo notó. Cuando se fueron, sentí una mezcla de libertad y nervios. Una parte de mí quería confrontar a Ryan, decirle todo lo que había estado guardando, pero la parte más fuerte de mí sabía que el silencio era más poderoso que cualquier cosa que pudiera decir. Bo y yo nos manteníamos en contacto, actualizándonos sobre lo que sucedía. Como esperábamos, los problemas llegaron pronto después de que comenzaron su viaje. Las llamadas frenéticas de Ryan fueron música para mis oídos. La tarjeta no funciona, gritó, con pánico en su voz. Qué raro, tal vez deberías llamar al banco, sugerí, fingiendo preocupación. A medida que pasaban los días, las cosas empeoraban para ellos. Atrapados sin dinero, la fachada perfecta de Ryan y Jessica se desmoronó. Estaban expuestos, vulnerables y, por primera vez, completamente a nuestra merced. Ver a Ryan y Jessica luchar en su propia trampa me dio cierta satisfacción, pero también sentí una amarga realización. El final de mi matrimonio, por mucho que hubiera ido mal, era un cambio permanente en la vida que conocía. Bo me mantenía actualizada sobre su situación, manteniendo la calma a pesar de todo lo que sucedía. El caos en sus vidas se desarrollaba tal como lo habíamos esperado, con sus fondos congelados y sus tarjetas de crédito rechazadas. Ryan y Jessica estaban varados, obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sus llamadas se volvieron más frecuentes y desesperadas. Ryan, que siempre había sido tan confiado, ahora suplicaba y amenazaba. Amelia, necesitas enviar dinero. Esto ya no tiene gracia, me exigió en una de sus llamadas. Su voz, que antes era cálida y amorosa, ahora tenía un tono que me resultaba familiar. Pero no cedí. Lo siento, Ryan, pero no puedo ayudarte, respondí con calma. Su sorpresa fue evidente, incluso a través del teléfono. Por primera vez, no estaba haciendo lo que él quería. Mientras tanto, la imagen de Jessica como la hermana cariñosa y esposa devota empezó a desmoronarse. Los reportes de Bo pintaban el cuadro de una mujer desmoronándose, su lado manipulador completamente expuesto. Al final de la semana, la situación de Ryan y Jessica había llegado a su punto de quiebre, sin otras opciones. Tuvieron que depender de sus compañeros de viaje, una posición incómoda para dos personas que siempre habían menospreciado a los demás. El día que se suponía que regresaban, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que esto no era el final,
sino solo el comienzo de un nuevo capítulo. Me preparé para la inevitable confrontación cuando Ryan regresara. Cuando Ryan finalmente entró, su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una quieta derrota. Me miró, buscando a la esposa que alguna vez conoció, pero yo ya no era esa persona. Amelia, comenzó, su voz desvaneciéndose. Lo interrumpí, mi voz firme. Cállate, Ryan, sé todo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades no dichas e ilusiones rotas. En ese momento, me di cuenta de que esto no era solo una victoria para mí, era una liberación de una vida que ya no quería. El juego había terminado, y yo había salido más fuerte. Las consecuencias del fallido viaje de Ryan y Jessica fueron un tiempo de ajuste, tanto legal como emocional. Nuestra casa, que antes se llenaba de risas, ahora resonaba con las duras verdades de la traición. El regreso de Ryan marcó el inicio de una serie de confrontaciones intensas. Nuestras conversaciones, que antes trataban de sueños y planes futuros, se convirtieron en campos de batalla donde cada palabra era una lucha. Pero debajo de la ira y el dolor, pude sentir algo más: libertad. Mis reuniones con el abogado de divorcio se convirtieron en parte de mi rutina. Cada una era un paso más hacia liberarme de un matrimonio que se había vuelto tóxico. El abogado, astuto y decidido, me guió a través del proceso legal. Al mismo tiempo, Bo presentó la demanda de divorcio contra Jessica. Lo que había comenzado como una asociación por necesidad se convirtió en una verdadera amistad, basada en el respeto mutuo. A menudo encontrábamos consuelo en la compañía del otro, compartiendo experiencias y sanando juntos. A medida que avanzaba el divorcio, la magnitud del engaño de Ryan y Jessica quedó clara. Los registros bancarios, los estados financieros y los informes del investigador privado revelaron su traición. Fue una pastilla difícil de tragar, pero me hizo más determinada a terminar lo que había comenzado. El día en que se finalizó el divorcio fue una mezcla de emociones, alivio, tristeza, pero sobre todo, cierre. Entré al tribunal como la esposa de Ryan, pero salí como Amelia Martínez, independiente, fuerte y libre. En los meses posteriores al divorcio, me sumergí en mi trabajo, enfocándome en lo único que podía controlar. Dio frutos. Pronto me ofrecieron una promoción, un reconocimiento a mi dedicación y arduo trabajo. La vida después del divorcio se convirtió en un viaje de redescubrimiento. El mundo, que antes se había visto reducido por mi matrimonio, ahora se abría con nuevas posibilidades. Encontré alegría en las pequeñas cosas: una noche tranquila con un libro, café con Bo, quien se había convertido en un gran amigo y apoyo, mientras estaba en mi balcón una tarde, observando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y morado. Me di cuenta de que esto no era el final de mi historia, era el comienzo de algo nuevo, un capítulo en el que yo era la autora, y todo era posible. El final de mi matrimonio con Ryan cerró un capítulo difícil de mi vida, pero, como todos los finales, trajo un nuevo comienzo. El mundo, que antes estaba moldeado por una relación tensa, ahora se sentía lleno de oportunidades. En los meses posteriores al divorcio, evolucioné, despojándome del peso de un pasado que ya no me definía. Mi promoción en el trabajo no fue solo un hito profesional, fue un símbolo de mi resiliencia, lograda a través de superar la adversidad. Bo también había comenzado su propio viaje de autodescubrimiento. Nuestras experiencias compartidas nos habían unido, y encontramos consuelo y fuerza en la compañía del otro. Nuestros encuentros para tomar café se convirtieron en una parte regular de nuestras vidas, una oportunidad para compartir, reír y sanar. Había una comodidad en su presencia, una profunda comprensión entre nosotros. Mientras navegábamos por nuestras nuevas vidas, nuestra amistad se profundizaba, floreciendo lentamente en algo más. No fue un cambio repentino, sucedió gradualmente. Bo ya no era solo un amigo, se había convertido en alguien de quien dependía. Alguien que se había convertido en parte de mi mundo de formas que no esperaba. Una tarde, mientras caminábamos junto al río, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, Bo se detuvo y se volvió hacia mí. Amelia, dijo, con una mezcla de nerviosismo y sinceridad en su voz, los últimos meses contigo han sido un viaje inesperado, pero uno por el que agradezco cada día. Te has convertido en mucho más que una amiga para mí. Sus palabras reflejaron mis propios sentimientos, una verdad que había guardado en mi corazón. Bo, respondí, tomando su mano, siento lo mismo. Has sido mi roca, mi risa cuando las cosas eran difíciles. No puedo imaginar mi vida sin ti. En ese momento, con el mundo a nuestro alrededor desvaneciéndose, solo quedábamos nosotros, dos personas que habían encontrado consuelo y fuerza en el otro. La vida, me di cuenta, era un viaje impredecible, tejido con alegría, dolor, amor y pérdida, pero estos hilos la hacían rica y significativa.
transformándola en una obra maestra. Mirando hacia el futuro, vi un horizonte lleno de esperanza y posibilidades, un futuro moldeado no por mi pasado, sino por las decisiones que tomé y la persona en la que me convertí. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para abrazarlo. Con Bo a mi lado,